Hace unos días, Arturo Pérez Reverte compartió un tuit en el que incluía un vídeo de un chico joven que tenía dos trabajos y que entonces Pérez Reverte decía que era algo admirable porque era un chico joven que tenía, como digo, dos trabajos en los cuales en el vídeo el mismo chico comentaba que estaba orgulloso porque estaba sacando adelante su familia, que le acababa de comprar unas zapatillas a su hermana, que le había hecho un regalo a la madre, un chico humilde, pero con las ideas muy claras. Por supuesto que yo coincido con la idea de Pérez Reverte y para mí también es un chico admirable porque responde al tipo de persona que hace avanzar una sociedad, es decir, el progreso humano se desarrolló sobre la base de trabajo, no sobre la base de subvenciones, y este chico por eso está del lado de los que intentamos mejorar la sociedad sobre la base de trabajo. Lo increíble es que la gran parte de los comentarios y de las respuestas a ese tweet eran críticos, porque decían que cómo se iba a admirar una situación así, que ese chico estaba malgastando su juventud en dos trabajos, otros ya daban por descontado que se trataba de trabajos, entre comillas, precarios, y una serie de críticas como que el chico era la víctima de un sistema que estaba oprimido, explotado, digamos, la visión clásica de los socialistas de todos los partidos. Y entonces eso me hizo pensar el comentario una y mil veces repetido de que España es una sociedad infectada de socialismo. Lo que pasa es que a mí me sigue sorprendiendo hasta qué punto y por qué rincones más recónditos de la sociedad se expresa esta infección. Porque, insisto, un chico que está compartiendo en sus redes sociales, que está trabajando, y él lo cuenta con naturalidad, aunque insisto, es algo admirable, y alguien se pretenda erigir, no sé si en juez o en qué, para decir qué tipo de trabajo está bien, qué tipo de trabajo está mal, por qué insulta al empresario diciendo que es un trabajo precario, porque ¿qué quieren decir cuando es un trabajo precario? Para mí, la idea fundamental es si un trabajo es legal o es ilegal. Y este chico dijo que trabaja en Amazon y luego por la noche trabaja en un VIPS. Son dos empresas grandes, por lo tanto, estoy seguro que están cumpliendo la ley y pagan todos los impuestos que tienen que pagar y cumplen con toda la normativa. Y de hecho el chico no tiene ninguna queja hacia sus empleadores, sino todo lo contrario, está agradecido y él cuenta muy satisfecho el que está sacando adelante a su familia o ayudando a sacar adelante a su familia. Entonces, el comentario es simplemente eso. Estamos en una sociedad tan infectada de socialismo que un chico que voluntariamente, para empezar no sabemos nada de su vida, no sabemos si es que quiso estudiar o no quiso estudiar, si eligió trabajar o no sabemos nada. En cualquier caso, la única pincelada que tenemos de su vida es admirable, porque es una persona que se está esforzando. Y toda la visión y el relato que se arma en torno a eso, de que está explotado, de que el trabajo es precario, de que está haciendo mal en trabajar porque tendría que estar haciendo otra cosa, y eso, ¿quién lo dijo? ¿Quién es capaz? ¿Con qué derecho uno le va a decir a ese chico lo que está bien y lo que está mal? Como si el chico fuese tonto y no fuese capaz de tomar sus propias decisiones, o como si sus padres o su madre, que es la que menciona en el vídeo, tampoco pudiera decirle. Entonces el chico está contento y lo comenta en redes sociales y los comentarios son negativos. O sea, es realmente muy triste al punto en que hemos llegado y que hay gente que cree que tiene derechos y no obligaciones. Y lo triste es que el trabajo de este chico ayuda a financiar los ingresos de muchos resentidos que sea a través de subvenciones de cualquier tipo o incluso a través de trabajos financiados con derecho público, más que trabajos quiero decir, a través de salarios financiados con dinero público, dedican a pontificar que está bien y que está mal, si un chico tiene un trabajo de este tipo u otro tipo, cuando el que está realmente generando los recursos es la gente como ese chico. En ese contexto, a mí se me ocurrió comentar en ese tweet
que más allá de que el chico era admirable, digo, qué pena que la mitad de los recursos que genera ese chico se los lleva el Estado en nombre de la justicia social. Por supuesto que enseguida apareció gente que decía que yo estaba mintiendo, que me lo estaba inventando, neoliberal, lo que quieras. Entonces, se me ocurrió explicarte dos cosas. En primer lugar, hacer las cuentas para que quede claro que la mitad de los ingresos de la gente se los lleva el gobierno. Y en segundo lugar, respondiendo a una persona que no entendía esto, ¿por qué las cotizaciones sociales rebajan el salario de bolsillo de la gente y no las ganancias de las empresas? Cuando a ti te dicen que el salario es, digamos, de 100, sobre eso el empleador tiene que ingresar un poco más de 33 euros por cada 100. ¿Por qué te digo de media? Porque entre los distintos ítems que están dentro de las cotizaciones sociales que ingresa el empleador, hay una que es para cubrir la contingencia de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. Y ese tipo va desde el 0,9 al 7,25, porque depende de la actividad que desarrolle el empleado. Entonces, en el ejemplo que te estoy poniendo en la pantalla, estoy tomando un tipo medio del 3%, pero insisto, puede ser más de 4 puntos superior. Y al mismo tiempo, además de esos 33,4% que tiene que poner el empleador, al empleado le descuentan 6,45%. Con estos datos de partida, entonces, 100 de salario, 33,4 cotizaciones a cargo del empleador y 6,45 a cargo del empleador, vamos a hacer las otras cuentas que te decía. Partamos de la base de que el salario verdadero es 133,40, eso es el 100%. Es decir, es el 100 que veíamos antes más los 33,40 que ingresa el empleador. Si a esos 133,40 le restas todas las cotizaciones, es decir, los 33,40 del empleador más los 6,45 del empleado, se le resta a ese salario verdadero unas cotizaciones sociales de casi 40. Esas casi 40 son el 30% del salario verdadero. Y entonces te queda un salario de bolsillo que en el ejemplo sería 93,55, que es el 70%. Pero resulta que tú con el salario de bolsillo vas a comprar cosas. Pero si estamos hablando de una persona que cobra el salario mínimo, podemos hacer el supuesto razonable de que gasta todo su ingreso, es decir, que no ahorra. Entonces, en todo o en casi todo lo que compre, va a estar pagando implícitamente el IVA. Porque como sabes, hay algunos productos exentos, hay otros que tienen el tipo súper reducido del 4%, otros el tipo reducido del 10%, y la mayoría el tipo general que es el 21%. En este cálculo yo incluí un tipo medio del 15%. Entonces, de esos 93,55 que le quedan después de haber pagado las cotizaciones sociales, se le descuenta otros 14 de IVA, que es el 15% del 93,55. Y por lo tanto le queda un salario neto de 79,52. O sea, empezamos en 133,40, que es el 100%, y terminamos en 79,52, que no llega al 60%, o sea que de mano, en el caso de una persona, el trabajador más humilde que se te ocurra, el Estado le roba el 40% en cotizaciones sociales e IVA. Pero esto no es todo, porque además del IVA, si compra cerveza, vino, gasolina, va a estar pagando también impuestos especiales. Y además, si tiene coche, va a estar pagando viñeta, IBI, por supuesto que el IRPF, que no está incluido. Entonces, si tú este mismo cálculo lo llevas para una persona que cobre, digamos, 2.000 euros por mes, a ese 79,52, que es el salario neto, hay que quitarle una parte significativa de IRPF y todos los demás impuestos especiales, IBI, viñeta, etc. Por lo tanto, cuando decimos que el Estado nos quita la mitad de nuestros ingresos, no hay ninguna exageración. Es la tristísima realidad a la que hemos llegado,
en nombre de la justicia social. ¿Y qué hemos conseguido? Que tenemos algunos servicios, es verdad, tenemos salud, tenemos educación, tenemos seguridad, tenemos pensiones, pero todas de peor calidad y más caras de lo que nos costaría proveernos de los mismos servicios a través de un mercado libre. Y en el interín perdemos la posibilidad de elegir, porque en lugar de decir voy a mandar mis hijos a este colegio o a este colegio o a este otro, no, tiene que ir a este colegio que me dice el Estado. En lugar de decir voy a tener este seguro de salud o este otro, no, tengo que ir al centro de salud con mi médico de cabecera asignado por el Estado porque no puedo elegir. Entonces, lo que quiero que veas es que el mal llamado estado del bienestar se ha vuelto en nuestra contra, porque lo único que es seguro es que a nosotros nos van a quitar la mitad de lo que producimos. ¿Para qué? Para darle poder al político, porque el político luego es el que decide qué hace con nuestro dinero. Entonces si nosotros tuviéramos evidencias de una clase política que gestiona con esmero, que realmente se preocupa en aprovechar cada euro al máximo posible, tendría un pase. Pero eso evidentemente no es así, y los ejemplos de derroche podrían llevarnos varios días simplemente enumerarlos. Pero además ya te conté muchas veces que el gobierno gasta mal y siempre va a gastar mal, pero no necesariamente porque en el sector público esté totalmente conformado por gente inepta. En muchos casos sí, evidentemente, y la clase dirigente es en gran parte inepta. Pero aunque sean funcionarios súper honestos, los incentivos están para que el gobierno gaste mal, como te expliqué en un video anterior, porque el Estado se conforma por gente que gasta dinero de otros en beneficio de terceros. Entonces el mismo funcionario que no tiene ningún incentivo para gastar bien y por lo tanto derrocha a pesar de los múltiples controles que hay en el sector público, esa misma persona cuando va al supermercado y compra sus cosas para él con su dinero, sí se maneja de la manera de tratar de obtener el mayor rendimiento de ese dinero porque es de él. Entonces el gobierno siempre va a gastar mal. Entonces, a consecuencia de este punto, uno puede decir, claro, pero ¿qué pasa? Si se quitan las cotizaciones sociales, cosa que evidentemente no es posible de un día para el otro, yo lo único que intento con esto es que veas que el estado del bienestar se ha vuelto en nuestra contra porque nos roban en su nombre la mitad de nuestros ingresos. ¿Cómo salimos de esta trampa? Eso va para largo, eso es otra cosa que hay que debatir, eso es al margen. Las cotizaciones sociales, aunque las ingrese el empleador, las paga todas el empleado en forma de menor salario. ¿Por qué? Porque la remuneración, el salario, está vinculado con la productividad, es decir, con lo que produce de media cada ocupado. Por eso, por ejemplo, en el sector de informática y comunicaciones, el salario promedio es de 3.000 euros y en cambio en la hostelería ronda 1.200 euros. Porque de media la productividad es mucho más alta en el sector de información y comunicaciones que en la hostelería. Por productividad hay que entender en este caso, puedes entenderla como producción o ventas por cada ocupado. ¿Y por qué la productividad es mucho más alta en unos sectores que en otros? Porque son sectores más intensivos en capital. En el sector de información y comunicaciones, gran parte de ese capital está en la forma de capital humano, es decir, que contrata gente muy capacitada, por lo cual puede hacer tareas que una persona que no está capacitada no puede desarrollar y por lo tanto gana un salario menor. Lo que no quita que esa persona que está ganando un salario humilde en la hostelería, si se capacitara, podría llegar a ganar salarios mayores en otro sector. Imagínate que hay una sociedad donde está la gente trabajando, no hay gobierno, no hay impuestos. Y ahora, por el motivo que fuere, crean en esa sociedad un gobierno que dice
que el empleador va a tener que pagar un 30% de cotizaciones sociales. Si nosotros entendemos que el empleador no puede pagar salarios más allá de lo que produce el empleado, nos vamos a dar cuenta que luego esa producción del empleado la podemos distribuir en 14 pagas, 15 pagas, 20 pagas, con cotizaciones sociales más altas, más bajas, premios, lo que sea, pero la verdad va a ser siempre que el salario y la remuneración por todos los conceptos no puede superar la productividad, porque si la superara, forzosamente las ganancias de esa empresa serían inferiores, y si son inferiores, a la larga o a la corta va a caer la inversión, y si cae la inversión no va a poder aumentar la productividad, por lo tanto esa empresa va a ser desplazada del mercado por algún competidor o por competencia extranjera, y a la larga entonces ese puesto de trabajo va a desaparecer. Ahora, ¿por qué te digo que las cotizaciones sociales del empleador las ingresa el empleador, pero en realidad las paga el empleado en forma de menor salario? Porque si verdaderamente las tuviera que pagar el empleador, significaría que su rentabilidad sería más baja y llegaría a un punto en que el empleador diría: mira, trabajando todo el año consigo, digamos, un 2% de rentabilidad, pero si compro bonos del gobierno tengo una rentabilidad del 4 o del 5. Por lo tanto, cierro la empresa y todo el capital lo pongo en bonos del gobierno y voy a ganar más. Quiero decir, si la rentabilidad de la empresa no alcanza un determinado nivel que compense los riesgos y compense todas las tareas que realiza el empleador simplemente deja de invertir o es desplazado del mercado por ejemplo, la competencia extranjera o por una empresa más eficiente. Entonces hay quien piensa que si las cotizaciones sociales se redujeran, lo único que conseguiríamos sería, por un lado, desfinanciar al gobierno y, por otro lado, aumentar simplemente las ganancias de las empresas. Es decir, hay gente que cree que las cotizaciones sociales que paga el empleador son como una quita que los trabajadores le hacen a las ganancias de las empresas. Y eso es un error. Es verdad que si se eliminaran las cotizaciones sociales, el mes 1 la empresa no tendría que pagarle nada a la seguridad social y entonces ese mes sus ganancias van a ser mayores. Pero esa mayor ganancia va a generar una mayor rentabilidad de las inversiones, por lo tanto se dispararía una mayor inversión. Y cuando aumenta la inversión, aumenta la demanda de mano de obra. Y esa mayor demanda de mano de obra haría que los salarios crecieran. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto en el cual las ganancias volviesen a su nivel, digamos, normal, que coincidiría con un salario equivalente al que era antes, el salario más las cotizaciones sociales. En el ejemplo que dábamos antes, es como que los salarios pasarían de 100 gradualmente hasta los 133, digamos, hasta el nivel equivalente a salarios más cotizaciones sociales. Entonces lo puedes ver de las dos formas. Imaginándote una situación donde no hay cotizaciones sociales y de golpe se ponen cotizaciones sociales, entonces el primer mes esa empresa va a ganar menos, pero luego gradualmente, sea porque invierte menos, sea porque cierra la empresa, sea porque la competencia extranjera desplaza a la empresa en cuestión, por lo tanto cae la demanda de mano de obra y entonces el nivel de los salarios, al aumentar el desempleo, se reduce hasta el punto en que los salarios vuelvan a estar vinculados con la productividad. También lo puedes ver, como te decía, de la otra forma, es decir, que se quitan las cotizaciones sociales, el mes 1 la empresa gana más, entonces eso dispara la inversión, aumenta la demanda de mano de obra y suben los salarios hasta el punto en que otra vez coinciden, digamos, los salarios con la productividad. Entonces, sea de un ejemplo o de otro, la conclusión es la misma. Las cotizaciones sociales las ingresa el empleador, pero las paga
el asalariado con un menor salario de bolsillo. Y para terminar, quería comentarte otra noticia que te muestra hasta qué punto el proyecto europeo se ha desvirtuado del objetivo original. Resulta que se ha aprobado una nueva directiva europea de eficiencia energética por la cual no prohíben las calderas de gas, pero sí prohíben por ejemplo, la Comunidad de Madrid subvencionar el reemplazo de calderas viejas, algunas todavía de carbón, por calderas nuevas más eficientes de gas. A mí lo que me resulta increíble es que se haya montado toda esta superestructura de burócratas que deciden hasta si una comunidad puede o no subvencionar y qué calderas y de qué combustibles se pueden utilizar. O sea, la Unión Europea no se creó para eso. Esto me parece un ejemplo de un intervencionismo extremo que, insisto, no era la razón por la cual se fundó la Unión Europea. Lo que es increíble es que se llegó a considerar la posibilidad de que la Unión Europea prohibiera las calderas de gas. ¿Pero con qué derecho? ¿Y quiénes son los euroburócratas para decirnos qué calderas tenemos que utilizar? Y en cuanto a que prohíba las subvenciones, yo lo que critico es, como digo, el intervencionismo que le dice a un gobierno regional elegido por el voto popular qué puede hacer o qué no puede hacer con el dinero de sus propios contribuyentes. A mí el sistema de la subvención no me gusta, ni aunque sea para reemplazar calderas viejas por calderas nuevas, porque es robarle dinero a unos para pagarle la caldera. Es decir, a lo mejor una persona que ya se pagó su caldera nueva, más eficiente, por sus propios medios, resulta que con sus impuestos le está pagando la caldera a otro que por el motivo que sea había decidido no cambiarla. Si el problema es que las calderas de carbón generan contaminación, entonces lo que hay que hacer es ponerle un impuesto a las personas que están contaminando para que internalicen el coste de que los demás tengamos un aire menos puro del que podríamos tener, y que luego esa persona que contamine decida si cambia la caldera o no. Entonces me parece mucho más simple, mucho más eficiente, mucho más coherente con el derecho de propiedad, en lugar de robarle a unos para subvencionar a otros, ponerle un impuesto al que contamina y luego esa persona decidirá qué hace. Pero más allá de ese punto, lo que en cualquier caso digo es que la Unión Europea no tiene que meterse en esas cosas. No, es que me parece simplemente una muestra de un intervencionismo extremo que va a más, en que la Unión Europea se cree con derecho a decirnos cualquier cosa. A los gobiernos regionales, a los gobiernos municipales, a cualquier gobierno decir lo que quiera, cuando quiera. Y eso me parece que no es ni legítimo, ni responde al proyecto original de la Unión Europea, y que es una tendencia que tenemos que parar cuanto antes, porque no sabemos hasta dónde va a poder llegar. Y este tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta cuando en mayo de 2024 se vote para elegir un nuevo Parlamento Europeo. Porque estas cosas pasan porque el Parlamento Europeo está dominado por los intervencionistas y los socialistas de todos los partidos. Si nosotros, a través de nuestro voto, logramos cambiar esa mayoría, este tipo de barbaridades de una Unión Europea hiperintervencionista lo podremos dominar.